48 víctimas fatales, más de 3.000 personas evacuadas en La Plata, 400 milímetros en espacio de 2 horas, comenzó a llover en el día de ayer. Las zonas más afectadas, el casco urbano de La Plata, el barrio Villa Elvira, San Carlos, Los Hornos y Tolosa, el lugar donde se crió la Presidenta de la Nación y donde visitó. Y nos acompaña Eduardo Rece, que es docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y la periodista y legisladora Gabriela Cerruti. Muchísimas gracias por venir. Primero, arquitecto, que le sorprende esta cantidad de lluvia. Recién me estaba contando usted que llovió un tercio en una tarde-noche, un tercio de lo que llueve en un año, ¿es así? Sí, exactamente, eso es el volumen de agua que cayó en La Plata. En Buenos Aires fue menos, pero efectivamente la cantidad de agua caída fue muy importante. ¿Qué se podría haber evitado de lo que sucedió, teniendo en cuenta que es un desastre natural, ¿no? Llueve en una tarde un tercio de lo que llueve en un año. No, a ver, Daniel, estamos de acuerdo de que la situación de la lluvia de estos días ha sido una situación muy excepcional. Okay. Ahora, creo que no hay que recordar que esta ciudad nació en el agua. El problema que tenía Mendoza y Garay es donde ponían el fuerte, porque todo se inundaba. Es decir, para esta ciudad no es, y para La Plata, no es ninguna novedad que se inunde. Con lo cual, la verdad es que nosotros construimos una ciudad como si el lugar no se inundara y toda la vida se inundó. Digamos, con lo cual, nosotros tenemos una ciudad muy mal construida. De estas características hay una inundación que no se recuerda, okay, ¿no? Pero de acuerdo, digo, de nuevo, es una situación realmente dramática. Nunca tuvimos 50 muertos, nadie está minimizando esta situación, pero tenemos que entender y tenemos que cambiar la perspectiva de cómo se construye esta ciudad, porque mientras nosotros seguimos discutiendo, ahora que tenemos 50 muertos, que llovió 300 milímetros, etcétera, etcétera, seguimos aprobando nordeltas que invaden la costa del río, cambian la pendiente, invaden todo lo que son las cuencas de los ríos, seguimos aprobando torres en la Juan B. Justo, etcétera, 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 dijo. Entonces, esta cuestión hay que estudiarla en serio, digo, no es una broma el urbanismo, no es una broma las decisiones que se toman sobre la ciudad, porque esa broma, esas decisiones cobran víctimas. Gabriela, vos que te educaste en La Plata y sos legisladora en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué se podría haber previsto frente al desastre natural? A ver, yo creo que efectivamente, digo, llovió, hablábamos ayer de lo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires y fue el doble de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, yo efectivamente tengo a mi familia ahí, el barrio de Tolosa, vos sabés que es un barrio donde además se juntan una cantidad de referentes nuestros. Digo, no, la mamá de Cristina vive ahí, pero vive también Estela Carlotto, ahí vive Bonafinia, y es un barrio de La Plata muy simbólico para La Plata. Y lo que es cierto, por lo que cuentan todos los que están ahí, que el tema de, digo, estas catástrofes naturales cada vez van a ser más seguidas porque hay un cambio climático. O cerramos y que pase lo que tiene que pasar, o vemos de qué manera el Estado puede estar presente antes, durante y después. Digo, los huracanes se prevén, y está bien, vos los ves venir antes y todo, pero digo, yo me acuerdo cuando la última tormenta en Estados Unidos nos avisaban a nosotros en Argentina cómo teníamos que hacer para prevenir, cuidar, evacuarnos o lo que fuera. Desde que empezó a llover hasta después de la medianoche, que salieron algunas cosas en los medios, los vecinos no tenían la menor idea qué hacer, ¿entendés? Entonces yo lo que digo es, si esto va a suceder, ¿cómo se hace para que el vecino sepa lo que tiene que hacer? ¿Cómo se hace para que vayan a rescatar a los ancianos que quedan encerrados en las casas? ¿Cómo se hace para que haya botes circulando buscando a la gente? Daban instrucciones hoy en la mañana por televisión. Lo primero que se corta es la luz. Si vos le das instrucciones por televisión, no se entera nadie de las instrucciones que les estás dando. Están sin luz, están sin teléfono, están sin televisor, están sin radio. Entonces digo, lo que no hay pensado, esto va a suceder. Yo mi sensación es que no hay pensado un plan de cómo vamos a hacer frente a esto, digamos. Y esto creo que no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con lo que pasó ayer en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué diferencia notas? En principio la diferencia la pone el jefe de gobierno. Cuando vuelve de Brasil y se planta, y en lugar de decir, de ponerse las botas e ir a ver a los vecinos, dice la culpa es del gobierno nacional. Y la obra, y el aval, y el crédito. Entonces, digo, la discusión la pone Macri en un lugar, no la ponemos nosotros, que es si está la obra, si no está la obra. Si Macri hubiera dicho, esto no se puede hacer nada, es la naturaleza, vamos a socorrer a los vecinos, hubiéramos por ahí todos tenido otro tipo de actitud de discusión. Si él dice el problema son los avales, le decimos, mira, La Plata está en publicidad, en comunicación. Además los avales supuestamente no se dieron en el año 2008, estamos en el año 2013, hace 5 años. Además es una obra que si vos considerás que es prioridad, buscas La Plata en un presupuesto de 44.000 millones de pesos, una obra de 180 millones de dólares en 3 años, con lo cual son 60 millones de dólares por año, tenés un montón de lugares en el presupuesto, el Metrobús sale 100
millones por año, en publicidad gastás no sé cuánto, elegís si haces bicisenda, o si haces el Metrobús, o si haces la obra del Vega. De eso se trata de gobernar, ¿no? De eso se trata de gobernar. Definir Vos tenés prioridades. la plata y sabés las prioridades. Y además, efectivamente, la zona de Tolosa no tiene nada que ver con la zona de la ciudad, con la ciudad de Buenos Aires, donde cada ciudadano, digo, ayer creo que lo hablamos, tiene un presupuesto per cápita, un producto per cápita de 150.000 pesos, donde el ABL se les aumentó de la manera que se les aumentó. Entonces, digo, hoy la prioridad es estar al lado de los vecinos que ayer perdieron todas sus cosas. Hoy la prioridad es estar al lado de quienes todavía hoy están en La Plata desolados y que no sabemos todavía cómo va a terminar La Plata, cuántos muertos más va a haber, cómo termina esto cuando baje el agua. Digo, la situación en La Plata es muy complicada. Pero ahí, digo, Bruera para mí tiene más o menos que sacarse la foto al lado de Macri, porque también él volvió hoy al mediodía de Río de Janeiro, y yo creo que en estas situaciones los intendentes tienen que estar. Y en Twitter digo, mintió. tiene que estar la presidenta y siempre hace cosas por las cuales cada vez me siento más... Y además mintió. No, pero además, digo, la presidenta hace las cosas que uno espera que haga. El caso de Bruera, estuvo ¿no? bien, Sí, bancó. y además Bruera mintió. Bruera Dijo no que estaba estuvo trabajando. y mintió y dijo que estuvo y no puso la cara, y la verdad es que en estas situaciones... Me gustaría destacar, a pesar de la diferencia que pueda haber, la postura de Daniel Scioli, que puso la cara permanentemente, dando además una de las peores noticias que puede dar un funcionario público, que es la cantidad de víctimas fatales. Y ahí puso la carita y Scioli. acompañó, y los ministros. Papel que en la Ciudad de Buenos Aires le cupo ni más ni menos que al ministro de Ambiente, Diego Santini, que tuvo que asumir lo que debió haber asumido Macri. Esto también hay que decirlo. Pero yo me quedé en lo que decía Eduardo, porque a mí me da la impresión que más allá de las gestualidades, destacando la importancia que tiene a nuestro criterio que la presidenta haya estado presente, esto es realmente muy importante, pero más allá de las gestualidades hay cuestiones de fondo que no se están haciendo como corresponde. A ver, cuando se hizo la autopista Buenos Aires-La Plata, ¿no se pensó que eso era una barrera al natural drenaje de las aguas hacia el río de la Plata? Por ejemplo, con los problemas que hubo de inundaciones en la zona del Gran La Plata tendiente hacia la zona de Punta Lara. Cuando se construye y se asfaltan los cauces de los ríos, como pasa cotidianamente acá en la Ciudad de Buenos Aires y pasa desde los últimos 60 años. ¿No se piensa a futuro esto, es verdad? A ver, hay una tradición bastante notable, no solamente en la Argentina, en muchísimos lugares, de considerar de que cada uno de los sectores que toman decisiones sobre la ciudad son parcelas estancas. Entonces el secretario de Obras Públicas hace una obra como si fuera un ingeniero, sin pensar en el resto de los efectos que tiene. Medio Ambiente toma otra decisión por separado, Vivienda toma otra decisión por separado, y cada una de esas decisiones que conforman la ciudad son decisiones absolutamente autónomas para salir en la foto. Digo, a ver, no lo digo con el discurso de la antipolítica de Macri, ¿no? Porque el discurso de Macri es eso, le echó la culpa a la lluvia y a la política. Digo, básicamente porque es el discurso ideológico. No lo digo desde ese lugar, lo digo desde una profunda autocrítica que tenemos que hacer de la gestión pública, que no puede seguir viendo el territorio como la sumatoria simple de decisiones autónomas. Digo, este es uno de los principales problemas. En la Ciudad de Buenos Aires hay un plan pluvial que está en marcha y aprobado. En la Ciudad de Buenos Aires hay un plan urbano ambiental que está aprobado hace mucho tiempo y que hay que revisar porque es viejo y hay que pensarlo de nuevo. Hay un plan, es muy viejo y hay que pensarlo de nuevo, y además siempre cuando se discuten esos planes entran una cantidad de intereses que no tienen que ver más que nada con la cuestión de cómo planificar una ciudad vivible, sino con planificar negocios inmobiliarios, rezonificar y todo ese tipo de cosas. Pero digo, hay cuestiones que a veces te las marcan los vecinos. ¿Ustedes se acuerdan que la autopista Buenos Aires-La Plata no se inauguró durante mucho tiempo, unas bajadas por un amparo de los vecinos que decían que si se inauguraba la autopista se iba a inundar? Digo, hay cosas, en el barrio Mitre, los vecinos ganaron un amparo hace un mes atrás, un amparo que impulsamos desde el Nuevo Encuentro, porque decían que en la próxima inundación los iba a tapar el agua. Pasó un mes desde ese amparo y vino la inundación y nos tapó el agua. Entonces, digo, hay un punto donde efectivamente hay que escuchar al vecino que está sufriendo lo que está pasando y que se da cuenta cuáles son las consecuencias que va a tener. A propósito del barrio Mitre, hubo 2 víctimas ahí, después le vamos a hacer algunas preguntas más a la legisladora Gabriela Cerruti. Ahora, en este tape, la política y el show preparado especialmente para los medios de comunicación. Fíjate bien, mira.